el contrainterrogatorio, doctor Jaime Lombana, doctor De Jong.
Bueno, estamos esperando al doctor Jaime Lombana, defensor del señor Julio Herlén Echeverría. Estamos indagando si tiene algún problema de conectividad. Estoy disponible. Le pido excusas, pero como no estoy en la oficina, este internet con el cual me apoyé es muy malo. Ya me conecté bien, señorita. Bueno, tranquilo. Bueno, entonces siendo las 2:41 de la tarde, procedimos con este juicio oral y público y pasamos al contrainterrogatorio a que tiene derecho el investigado penal a través de su defensor. Adelante, doctor Lombana. Gracias, señoría. Doctora Merlano, mis preguntas son las siguientes. Sírvase informarle a la audiencia. Doctor Lombana, sí, entiendo que la testigo está haciendo como, observé yo que estaba haciendo señas como de que esperen un momento. Ok. Sí, un momentico entonces. Gracias. No tengo nada. Ya respiré. Pero listo, no estoy 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, ya. ¿Me escucho? Sí nos escucha, señora Aida Merlano. Sí, escucho fuerte y claro. Bueno, entonces tiene el uso de la palabra el doctor Lombana. Adelante. Gracias, señoría. Decía que ya me había presentado, pero repito, doctora Merlano, yo soy el defensor del señor Julio Herlén y haré unas preguntas derivadas estrictamente del interrogatorio que realizó el señor fiscal. Perdón. La primera pregunta es, ¿usted podría ampliarnos, por favor, cuándo surgió su relación, de cuántos años data la relación con el señor Julio Herlén y si esa relación tenía, cuáles aspectos abarcaba distintos a los políticos, por favor? En cuanto a acompañamiento familiar, apoyo, si es que existió. Sí. Mi padre trabajaba para la compañía de Jercón en su momento, como iniciaron en esa empresa. Aún yo no nacía
cuando trabajo con él. Y a los 5 años, mi padre se separó de mi madre y se fue. Y él, de manera solidaria, nos apoyó a mi madre y a mis hermanos. Y de ahí fue naciendo un vínculo afectivo. Y con los años, en la medida que fui creciendo, comencé a trabajar con el movimiento Gerlain. Y luego de ahí surgió una relación sentimental entre nosotros desde muy joven. Pasaron muchas cosas entre nosotros, pero siempre estuvimos ahí. Y fue mi apoyo en todo sentido, emocional, económico, profesional y laboral. ¿Qué aspectos cercanos pudiera usted, le pido excusas por hacer esta pregunta, pero es mi rol como defensor, qué aspectos familiares o de cercanía pudiera usted relatarle a la audiencia existieron durante todos esos años adicionales entre el señor Julio Gerlain y usted? Yo soy madre soltera y desde entonces él ha asumido el rol de padre para mis hijos. Ha sido el hombre de mi casa, era el hombre del hogar, era mi familia. Aún lo sigo considerando mi familia, aunque estemos en estas circunstancias. Y era quien se hacía cargo de todas las cosas, incluyéndome el apoyo a la educación de mis hijos. Y también, ¿por qué no decirlo así? Terminar de educarme a mí, porque desde muy niña estoy al lado de él. Ex senadora Merlano, usted le respondió al señor fiscal en interrogatorio de esta mañana que designaron a Arturo para darle la cara a Julio. ¿Podría usted ampliar ese aspecto? ¿Por qué, según su conocimiento, por qué esa designación Arturo para darle la cara a Julio? Porque ya habían nacido rumores de una relación que yo tenía con Alejandro y ya habían existido reclamos. Yo lo había negado todo el tiempo y sabía que si existía esa reunión directa de Julio con Alejandro íbamos a tener problemas y yo ya había decidido arreglar las cosas en mi hogar con mi familia y mi familia era Julio. Entonces no quería tener problemas y tampoco desavenencias con Julio. Doctora Merlano, según su respuesta anterior y la precedente del señor fiscal a usted esta mañana, ¿podría esta defensa concluir que la relación entre Julio Gerlain y Ale Char era distante y no existía? ¿Podría usted ampliarnos ese escenario? La relación entre Julio y Alejandro se convirtió un poco difícil luego de las dudas de Julio y del odio de Alejandro contra Julio por yo haber preferido mantenerme en mi hogar y no haber iniciado un nuevo hogar con Alejandro. Doctora Merlano, con todo respeto, le pregunto si Julio Gerlain, durante el
tiempo que duró esa relación que usted ha descrito de tantos años, le entregó a usted bienes o ayuda en su escenario familiar? Me refiero a aportes económicos o ayudas económicas a su entorno familiar. Como le dije, Señor juez. abogado, Un momentico, señora Aida, que está solicitando el uso de la palabra del Ministerio Público. Adelante, doctora. Gracias, señor juez. Quisiera hacer una intervención. No la planteo como objeción a la pregunta que hace el doctor Lombana, en el entendido de que tengo claro que la testigo es una testigo común. Pero de acuerdo a las preguntas que está haciendo el doctor Lombana, pareciera que está agotando su etapa de interrogatorio directo, o estamos en el contra, aún porque me confunde el tipo de preguntas que le está realizando sobre aspectos que no fueron tratados por la testigo. Igual tengo perfectamente claro que en audiencias antecedentes se estableció, en el evento de que la señora Aida Merlano compareciera a pedir testimonio, pues que de inmediato procedería a hacer el interrogatorio correspondiente, la otra parte que es la de la defensa. Quisiera, señor juez, se me aclarara esta circunstancia para saber. Doctora, es claro que estamos en el contrainterrogatorio. Señor juez. Dígame, doctor Joseph. Sí, señor juez, en el mismo sentido de lo manifestado por la señora procuradora, en caso de que, como usted lo está manifestando, estemos dentro del contrainterrogatorio, en cuanto a una noción de procedimiento, en tanto se están realizando preguntas abiertas, además respecto de temas que no fueron objeto del directo, y en ese sentido, pues, no sería factible realizarlo en este escenario, sino esperar a, si bien lo tiene, realizarlos en su oportunidad como testigo directo. Bueno, entonces yo sí les hago saber a los sujetos procesales que aquí está el contrainterrogatorio. Las preguntas las hace, o las contrapreguntas, por decir del contrainterrogatorio, la está haciendo la defensa, y para ello la Fiscalía tiene los mecanismos para oponerse a las preguntas, y el juzgado entrara a controlar si verdaderamente se están haciendo en el lapso dentro del testimonio, en este caso contrainterrogatorio. Señoría, si quiere, para evitar discusiones, reformulo la pregunta. Bueno, adelante. Ante pregunta del señor fiscal esta mañana, doctora Merlano, usted expresó que habían designado a Arturo para darle la cara a Julio, porque a pesar de sus temas íntimos, me le he debido toda la vida a Julio. Lo respetaba como hombre. La pregunta o la contrapregunta es si dentro de esa expresión, me le he debido toda la vida a Julio, Julio Gerlain le soportaba o le solidariamente en escenarios no políticos a usted y o su familia. Sí, señor abogado. Julio era quien asumía todos los gastos familiares, personales, entre otras cosas que yo tenía, pues mi estilo de vida es bastante alto, los gastos eran altos y él era quien asumía todos los costos de mi vida, de mis gastos, de mis hijos y todo entre educación, todo, absolutamente todo lo que refería a mi hogar y los gastos del hogar, incluyendo a mis hijos. Lujos, no sé, todo, incluyendo propiedades, etcétera. Doctora Merlano, ¿qué propiedades recuerda?
que pueda Me simplemente, regaló No fue su objeción, eso no fue Sí. objeto del interrogatorio. pero lo acaba de contestar la testigo, señor Un fiscal. momentico. Bueno, sí, ella acaba de manifestarlo. ¿Puede contestar? Sí, me regaló nuestra primera casa que tuvimos en Villa Santos. Me regaló también el apartamento de la niña que funge como hija de él, que se la regaló a ella. Tengo la cesión de derechos en donde él le cede ese apartamento, y también me regaló mi camioneta blindada. Adicionalmente a eso, otro apartamento más para mi papá y otro para mi mamá. Doctora Merlano, Discúlpeme, doctor Lomana, excúseme, el sistema me sacó, qué vergüenza. No me acabo de conectar y no supe la respuesta a la pregunta que le hizo a la testigo. Bueno, para que le repita la respuesta al Ministerio Público, señor Aida. Sí, cosas recibidas por Julio fueron mi casa de Villa Santos, el apartamento que le regaló a Aida Victoria, mi hija mayor, que él asumió como hija, y también las viviendas donde viven mis padres. Mi padre. gracias, doctora Merlano. Quisiera preguntarle si en esa relación que usted ha descrito con Julio Gerlain, mi defendido, de tantos años, ¿podría usted describirnos temas sobre el cual se le interrogó profundamente? Las primeras preguntas del señor fiscal las podría leer, pero no quiero ocupar el tiempo de la audiencia en repetir lo ya escuchado. Pero quisiera preguntarle si usted nos pudiera dar una descripción de la actividad laboral y productiva de Julio Gerlain a lo largo de su vida. Sí, Julio Gerlain ha sido un contratista de más de 50 años de experiencia. Ha hecho obras el aeropuerto y el estadio metropolitano, entre otros. Usted podría... Un momentico, señora Aida, que está entrecortado, para que repita la respuesta. Julio Gerlain ha tenido una carrera brillante, empresario, y ha construido obras importantes en toda Colombia. Una de esas es el Estadio Metropolitano de Barranquilla, el anillo vial en norte de Santander, y alrededor de interés social, obras importantes en Yo todo estoy el escuchando país. entrecortado. No sé si ustedes también, qué pena. Sí, ahí últimamente se escuchó entrecortado. Vuelvo a repetir, a ver. Sí, por favor, disculpe. Vamos a hacer algo. Ya. Voy a hacer esto. A ver. No sé si sigan ahora mejor, no sé. Ahí la escuchamos. Fecha. Adelante. Sí, que Julio Gerlain se caracteriza por tener una carrera brillante como ingeniero, además de empresario. Ha hecho grandes obras a lo largo de los años, más de 50 años. Una de esas obras importantes ha sido el Estadio Metropolitano de Barranquilla, el anillo vial norte de Santander, y muchas obras civiles en todo el país. Doctora Merlano, usted mencionó a Roberto Gerlain, diciendo que usted inicia su carrera, conoce al entonces senador Roberto Gerlain, que paz descanse, que dice textualmente usted que fue un líder sobresaliente. ¿Podría usted ampliarnos
para efectos de esta audiencia, en unas breves palabras, una descripción de qué clase de persona, cómo percibía usted, qué conoció usted de Roberto Gerlain Echavarría. Objeción, señor juez. ¿Qué radica la objeción? Señor juez, en varios argumentos. El primero de ellos, señor juez, la manera como se están realizando las preguntas por parte del señor defensor, repito, en el contrainterrogatorio son preguntas cerradas, se están realizando preguntas abiertas. Segundo, el tema de las características o la personalidad del señor Roberto Gerlain no es objeto de la acusación ni de la teoría de la defensa. En ese sentido, pues la pregunta resulta impertinente. Máxime que no se tocó por parte de la Fiscalía la personalidad del señor Roberto Gerlain. Bueno, sí, Señoría, el juzgado le da tiene que reformular la pregunta de defensa. La reformulo con mucho gusto, señoría, pero quiero simplemente subrayar en que debido a las obvias dificultades por el tema técnico en que se encuentra la señora Merlano, la doctora Merlano, el fiscal y yo habíamos, en presencia de todas las partes e interviniente, habíamos aceptado que aprovecharíamos esta oportunidad para auscultar la verdad de estos hechos. Pero reformulo la pregunta, no quiero entrar en un debate que nos quite los preciosos minutos de esta oportunidad. Adelante. Doctor, un momentico que me está pidiendo la palabra el doctor Joseph, adelante. Sí, señor juez, pues de acuerdo a lo que ha manifestado el doctor Lombana y tal y como fue expresado por la señora procuradora, en caso de que el señor defensor quiera realizar o quiera agotar su interrogatorio directo en esta oportunidad, pues a bien puede hacerlo como se acordó, pero ante esa pregunta el señor juez limitó, digamos, esa oportunidad y dijo que en esta oportunidad se estaba haciendo el contrainterrogatorio, y en ese sentido es que se hace un llamado, las objeciones de la Fiscalía están encaminadas a que se realice que se ejerza ese derecho de acuerdo a los... No se preocupe, señor fiscal. Permítame seguir con el contrainterrogatorio estricto. Gracias. Doctora Merlano, relató usted esta mañana, ante pregunta de la Fiscalía, que Julio Gerlain le expresó que no estaba en condiciones de financiar con Roberto y que él se retiraba y se alejaba de la política. ¿Eso es correcto? Me refiero para la elección de 2018. Es correcto. Gracias. También nos informó usted en la mañana de hoy que cuando se hace esa propuesta política de la manera de afrontar las elecciones en su departamento, la idea de Cambio Radical era sacar 5 cámaras. Mi pregunta es, ¿qué interés podría tener Julio Gerlain en sacar 5 cámaras por parte del partido Cambio Radical? Yo nunca dije que el interés era de Gerlain. Yo dije que el interés era de... Un momentico, señora Aida, que hay una objeción. Adelante. ¿Cuál es la objeción? Sí, señor juez, pues de parte de la forma como se está preguntando, le queda imposible a la testigo saber los intereses del señor Julio Gerlain, para que estaba actuando de una u otra manera. Eso sería pues conceptual respecto del comportamiento, y entiendo la señora Aida Merlano no tiene la calidad de perito en ese sentido. Bueno, señora, la testigo puede contestar. Adelante, no va a la objeción. Yo
fui clara cuando dije que Cambio Radical tenía intereses de elegir 5 cámaras, porque eso fue lo manifestado por Alejandro Char en nuestras conversaciones personales que teníamos. Y, de hecho, estuvo a punto de sacar 5 cámaras porque la última se la hubo con 76,000 votos y es Lilibet Ginás. Ahora, señor fiscal, usted que está, o sea, le voy a pedir, por favor, que a mí sí usted me preguntó hoy en relación al senador Roberto Gerlain, y yo sí quisiera responderle la pregunta. Por favor, bueno, esto tiene que atenerse a lo que le preguntaron ahora en el contrainterrogatorio. Cualquier aclaración al final, me pide el uso de la palabra y yo se la doy con mucho gusto, señora testigo. Ex senadora Merlano, el señor fiscal la interrogó en relación a su inicio en la vida política. ¿Podría usted ampliarnos por qué razón y en qué condiciones se presentó esa cercanía, esa afinidad con el ex senador Roberto Gerlain, que en paz descanse? Bueno. Perdón, señor juez. Discúlpeme, y con todo el respeto al doctor Lombana, esta objeción va en el mismo sentido de las objeciones anteriores y le solicito respetuosamente al señor juez que me aclare si le está permitido a la defensa realizar preguntas abiertas, y en ese sentido pues no volveré a objetar por esa misma circunstancia. No, o sea... porque la pregunta está siendo abierta. O sea, bueno, vamos a aclarar las situaciones. Cuando estábamos antes de la posibilidad de conseguir la declaración de la testigo aquí presente, la señora Aida Merlano, bueno, ante tanta dificultad en que se presentó para materializar esta prueba, se dejó en el tintero la posibilidad de flexibilizar, ¿no?, esta clase de recepción del testimonio. Sin embargo, o sea, en el día de hoy se está haciendo y el juzgado le está aplicando la normatividad establecida en el Estatuto Procesal Penal, en este sistema acusatorio, que es la técnica del interrogatorio y la técnica del contrainterrogatorio. Entonces, aclara ese juzgado que así se está aplicando. O sea, cada parte o cada sujeto procesal hace su pregunta y la otra tiene la oportunidad de oponerse a la forma en que lo ha hecho. Entonces entra este juzgado a decidir la oposición. Un momentico que me está levantando la mano del Ministerio Público. Adelante. Señor juez, gracias, señor juez. Haciendo uso del derecho que tiene el Ministerio Público a presentar oposiciones frente a las preguntas de las partes, esta delegada quiere dejar constancia con ocasión de las oposiciones que ha presentado el señor fiscal de cara a la forma en que se están planteando las preguntas por parte del abogado de la defensa, que en criterio del Ministerio Público las preguntas no cumplen con los presupuestos que están definidos por el Estatuto Procesal Penal para el contrainterrogatorio. Entiende esta delegada, por supuesto, la complejidad que representó poder convocar a la señora Aida Merlano a este escenario procesal. Todos fuimos testigos de ello, pero esa situación en particular no puede desconocer o no puede permitir que las normas procedimentales sean avasalladas pues, en el desarrollo de la audiencia. En criterio del Ministerio Público, el contrainterrogatorio obedece a unas preguntas que deben ser cerradas y que deben estar estrictamente ligadas única y exclusivamente a los temas que fueron abordados por la Fiscalía, independientemente incluso de las respuestas que plantee el testigo que se está indagando. Ahora, que si el señor fiscal desea hacer preguntas sobre opiniones, aclaraciones de preguntas y temas anteriores de manera abierta, pues él tiene toda la posibilidad de hacerlo a través de su interrogatorio directo, pero eso significaría cerrar la etapa del contrainterrogatorio para poderle dar paso a ese tipo de actuación. Es una constancia, señor juez, que era el Ministerio Público ante, digamos, a las decisiones del despacho donde manifiesta que se está respetando el procedimiento del interrogatorio
del contrainterrogatorio, manifestación pues con la que no está de acuerdo el Ministerio Público, por eso lo dejo en términos de constancia. Señor juez. Dígame, doctor Lombana. Señoría, aprovecho esta intervención del Ministerio Público para demostrar en esta audiencia pública la importancia constitucional de un debido proceso. Mis preguntas obedecen a una técnica de contrainterrogatorio y a mí no me pueden limitar simplemente a unas preguntas absolutamente cerradas en un caso tan complejo como este. Lo que demuestra, y aprovecho esta audiencia para una vez para sostener lo atípico y lo extraño que resulta una figura como el Ministerio Público dentro de un proceso penal donde se alega la igualdad de partes. Acá hay un interrogatorio donde todos hemos guardado las formas, tanto con algo de controversia, por supuesto, propio de un sistema contradictorio entre defensa y fiscalía. Pero yo estoy contrainterrogando sobre temas que abordó la fiscalía de manera concreta. Tengo mis apuntes con cada una de las respuestas que dio la doctora Merlano. Yo pido un respeto al derecho de la defensa, porque el rol del abogado es precisamente ese, luchar contra el poderío del Estado, de sus instituciones, y quiero en un proceso justo ante un juez objetivo demostrar que gran parte de los hechos que conforman la acusación en contra de Julio Gerlain carecen de soporte en cuanto a la veracidad y especialmente en materia probatoria. Hoy tenemos un escenario de cara al país de interrogar claramente, porque así como el fiscal ha dado discursos y el ministerio discursos argumentativos esta mañana y el Ministerio Público guardó silencio, yo también tengo el derecho constitucional y además del derecho constitucional, el deber como ser humano y como abogado, el día que me gradué de la universidad como abogado, de ejercer cabal y profundamente la defensa de Julio Gerlain frente a unos hechos que lo han acusado, mancillado y pulverizado su persona y su familia, y hoy tengo la oportunidad de demostrar cuál es la verdad de estos hechos. Hasta ahí, señoría, porque considero que decir que todas las preguntas que he hecho desobedecen a la técnica del contrainterrogatorio es la demostración de un sesgo propio que le correspondería a la Fiscalía, pero no al Ministerio Público. Entonces, hasta ahí mi intervención, señoría. Yo no quiero que esto se vuelva un debate. Llevamos mucho tiempo tratando de poder realizar esta diligencia en una audiencia pública de cara al país con un juez constitucionalmente facultado para decidir cuándo la pregunta está correctamente hecha, cuándo es pertinente y cuándo no lo es, para que hoy se le pretenda bloquear este interrogatorio a la defensa. Ese es un derecho que tengo que ejercer y yo no me podría perdonar tener la oportunidad de auscultar la verdad. ¿Cómo me pueden decir a mí que la Fiscalía no preguntó cómo inició la carrera política de la doctora Gerlain y ella contestó que al lado del senador Roberto Gerlain, hermano del acusado en este proceso penal, y que justamente da el salto a un partido político cuando el doctor Roberto Gerlain decidió no participar más y no aspirar más? Entonces son hechos contundentes que cualquier persona que vea la grabación observará que yo estoy diciendo la verdad y que tengo el derecho a interrogar sobre aquellos aspectos que interrogó la Fiscalía. Que las preguntas son medianas o totalmente cerradas. Me parece que se está sobreponiendo un tecnicismo sobre un derecho constitucional a la defensa y sobre todo el auscultar la búsqueda de la verdad en un proceso penal. Gracias, señoría. Bueno, el juzgado deja constancia un momentico, doctora Olga, ya le doy el uso de la palabra. El juzgado deja constancia de que siempre ha sido su papel de un juez imparcial, siempre trata de brindar todas las garantías, tanto al ente acusador como al procesado, investigado, igualmente a las víctimas. Y
no es este juzgado con una tesis rígida en relación con el tecnicismo que se maneja en el interrogatorio y sobre todo el contrainterrogatorio. Y en ese sentido, y la práctica así lo ha dicho, que he sido flexible y en pos de que se haga una justa ley en forma imparcial y buscando la verdad que queremos acuñar en este proceso. Entonces, pero sí, hay los espacios procesales en la práctica de esta prueba, como son el interrogatorio, el contrainterrogatorio, y en este caso la defensa también tiene la oportunidad por cuanto es una testigo común y en el momento puede hacerle el interrogatorio directo en la oportunidad posterior a que se termine. Entonces sí, tenemos que cumplir con esos parámetros y el juzgado no será rígido en relación con eso, que las preguntas sean cerradas y que sean en la órbita del contrainterrogatorio, porque ahí el juzgado ha sido siempre flexible para que se tenga la oportunidad, sobre todo en un momento en que no hay una oportunidad de un testigo común, pero en este caso que hay un testigo común, la defensa tiene esa oportunidad posterior. Escuchamos al Ministerio Público. Adelante, doctor Olga. Doctora Olga, tiene el micrófono bloqueado. Gracias, señor juez. El Ministerio Público quiere poner de presente exclusivamente de cara al discurso del doctor Jaime Lombana que la intervención del Ministerio Público obedece a unas posibilidades legales que establece la normativa procesal. En punto específico de las oposiciones durante el interrogatorio, el artículo 395 de la norma me faculta para hacer este tipo de intervenciones. Lo segundo, hacerle una solicitud al señor juez para que haga un llamado de atención al representante de la defensa para que se dirija de manera respetuosa al Ministerio Público, porque hacer manifestaciones desde ya en el sentido de que las intervenciones del Ministerio Público corresponden a sesgos de algún tipo frente a cualquiera de las partes, me parece que es absolutamente irresponsable y manda mensajes equivocados acerca del rol del Ministerio Público dentro de los procesos y de las intervenciones penales. Adicionalmente, señor juez, esta delegada quiere ponerle de presente que las normas procesales son de orden público y de obligatorio cumplimiento y por esa razón, independientemente de las posturas que pueda asumir el despacho, por supuesto, con todo respeto, amplias, y entiende esta delegada que es con la intención de no generar traumatismos y de que la diligencia fluya. Lo cierto es que el mismo señor juez le aclaró al Ministerio Público que estamos en una etapa de contrainterrogatorio. Eso impone el deber de que los procedimientos que están definidos por la norma para este tipo de testimonio, en esta parte que es en el contrainterrogatorio, se someta a las ritualidades procesales correspondientes. En criterio del Ministerio Público, no es necesario esa mayor amplitud para el desarrollo del testimonio de que habla el señor juez, por la sencilla razón de que este testimonio está decretado para el doctor Jaime Lombana. Luego, entonces, en criterio de esta delegada, él puede perfectamente hacer todas las preguntas que a bien tenga en búsqueda de la verdad de forma abierta, amplia, extensa, dentro de su etapa probatoria. O sea, cuando él decida hacer uso de ese derecho de interrogar a la testigo. De lo contrario, señor juez, se nos van a mezclar los procedimientos, no se van a agotar en debida forma y a futuro podrían ser objeto de observación al momento de hacer alegaciones sobre el punto en particular de cualquiera de las partes que considere el procedimiento no se ha agotado en debida forma. Esta delegada vuelve y le pide, señor juez, con todo respeto, que se adecúe el procedimiento del contrainterrogatorio y simplemente si para el doctor Lombana eso representa alguna dificultad en extraer la verdad que él pretende de esta testigo, pues se dé por terminado el contrainterrogatorio en la parte que corresponde y iniciemos con el interrogatorio directo en el agotamiento de la prueba que también fue decretada para él. Muchas gracias. Bueno.
Bueno, gracias a usted. Entonces queda claro que estamos en el contrainterrogatorio, doctor Lombana. Tiene que adecuarse a la preceptiva procesal penal y hacer las preguntas de acuerdo a eso. Repito, en ese sentido, yo soy el que decido como juez, así lo establece el artículo citado por el Ministerio Público, si hay oposiciones, si son fundadas o infundadas, decisión que no amerita recursos, pero sí el juzgado siempre ha tenido por un lado los derechos de las víctimas y por otro lado el derecho del investigado penal. Adelante, doctor Lombana. Doctora Merlano, ¿usted podría confirmarnos si Cambio Radical quería, según sus conocimientos, si Cambio Radical quería elegir una quinta cámara y a qué interés obedecía esa supuesta quinta cámara? La segunda parte Alejandro Char. Un momentico, que hay una Señoría, es imposible ejercer la defensa en estas condiciones. No se lo escucha. Doctor, tengo que escuchar la objeción, doctor. ¿En qué consiste la objeción de la segunda parte? Señor juez, en que la segunda parte de la pregunta es abierta. ¿Qué interés? Entonces la tiene que hacer encerrada y en relación con el primer tema. Señoría, llevamos 5 citaciones. Doctor Lombana, vamos a basarnos a esto y bueno, yo tengo que decidir, usted haga el contrainterrogatorio y ese es el juego aquí, ¿no? Yo no puedo saltarme y como dice el Ministerio Público, es de orden público, tengo que hacerle el cumplimiento a la norma procesal, como le estoy diciendo, trato de ser lo más equilibrado en ese sentido. Adelante, doctor Lombana. Tiene que reformular la pregunta. Señor juez, antes de que continúe el interrogatorio, le quiero manifestar al señor juez Dígame, que el hecho de yo estar en esta audiencia no fue nada fácil. Primero porque yo no estoy autorizada a dar este tipo de audiencias y para solicitarlas tengo que hacerlas con mucho tiempo de anticipación y es cuando las fechas se acomodan a este gobierno. Porque mis situaciones no son como cualquier otra situación en los establecimientos carcelarios en Colombia. Por eso les pido por favor a las partes que tengan un poquito más de tolerancia y de consideración a la posibilidad que me están brindando de yo dar este interrogatorio, porque yo sí quiero saldar y contestar todas las preguntas que sean necesarias. Ya van 3 preguntas que me han hecho y no he podido contestar. Entonces yo quisiera saber, porque en otro momento quizás ya yo no pueda cumplir una cita como esta. Gracias. Bueno, entonces ante esa manifestación de la testigo no le ponemos en la palestra esa situación a la Fiscalía, Ministerio Público y a la defensa, sí, entraría a flexibilizarse esta forma de preguntarle. Su señoría. Dígame, ¿va a intervenir el doctor Miguel? Sí, su señoría, yo quería... Bueno, adelante. Gracias, su señoría. Yo quería hacer una intervención bastante corta. Creo que estamos perdiendo mucho tiempo en un debate que valga la pena decirlo, no es intrascendente. El doctor Lombana establece unas preguntas, él comprende, el defensor representante de la señora Merlano, la búsqueda de la verdad. Sin embargo, lo ritualístico también es importante como estructura del debido proceso. Entonces, la invitación es que todos nos pongamos de acuerdo en el sentido de buscar la verdad y que el doctor Lombana, en el legítimo ejercicio del contrainterrogatorio, pues trate de guardar algunas formas. Ya tendrá, doctor Jaime, su espacio también para abrir el debate desde el punto de vista del interrogatorio directo, pero tratemos de
mantener un poco las formas y respetar precisamente esos rituales que también conforman parte de la estructura garantística de su defendido y pues evidentemente de la Administración de Justicia. Démosle cabida a eso, evidentemente no es flexibilizar los rituales, sino es simplemente buscar la verdad en aras de establecer unas fronteras legítimas que el proceso penal exige. Muchas gracias, su señoría. Bueno, gracias a usted, Miguel, doctor Miguel. Bueno, entonces vamos a continuar, doctor Jaime Lombana. De acuerdo con el criterio de este juzgado, tiene que reformular la pregunta y eso significa, si es un testigo común, es que sobre determinado punto que usted no pueda ahondar en el mismo, tendría que ponerlo en la otra baraja en el momento del interrogatorio directo que tiene. Adelante, doctor Lombana. Vamos a ver si ese momento llega. Doctora Merlano, ¿es cierto, sí o no, que Cambio Radical exclusivamente tenía el interés de la Quinta Cámara? Sí, por supuesto que es cierto, porque me lo dijo y me lo confirmó Alejandro Char todo el tiempo, incluso un día antes de llegar a la sede política, y dijo que querían fortalecer Cambio Radical porque tenía aspiraciones a la presidencia de la República y tenían que fortalecer la costa Caribe con Cambio Radical y muchas cámaras y muchos senadores electos. Doctora Merlano, ¿es cierto, sí o no, que Julio Gerlain no tenía interés en esa Quinta Cámara? Ninguno. Doctora Merlano, ¿es cierto, sí o no, que según su conocimiento, Julio Gerlain no aportó a su campaña más de 600 millones de pesos? A mí no me entregó más de 600 millones de pesos. Doctora Merlano, ¿es cierto que fruto de su relación personal con el doctor Julio Gerlain de muchos años, él hizo entrega de bienes con procedencia de su actividad como ingeniero? Es cierto. Doctora Merlano, ¿es cierto, sí o no, que en el audio que le puso de presente el señor fiscal esta mañana, donde ustedes discuten el monto de entrega o de financiación a la campaña, el doctor Julio Gerlain le da a usted una cifra que no corresponde a la verdad? Objeción, señor juez. ¿En qué radica la objeción? Capciosa, señor juez. ¿Ah? Es capciosa, señor juez, la manifestación del abogado. Señor juez, ¿puedo responder o no? Sí, puede responder. No hay lugar a la objeción. Como lo dice el mismo audio, le dije que estaba completamente loco porque ese dinero yo no lo vi y tampoco me lo informaron las personas que manejaban la contabilidad en la sede política. Como también existe un segundo audio en donde él habla, pero finalmente yo concluyo en donde sí sé que él estuvo manejando alrededor de 5.000 millones de pesos, pero no fueron para mi sede política. Fueron entregados para otros lados, Cartagena, Santa Marta. Sí sé que gastó un dinero, pero no en mi campaña. Senadora Merlano, derivado del interrogatorio realizado por la Fiscalía, se puede concluir que Julio Gerlain no nombró, no participó, no conoció el nombramiento y la designación de las personas de su campaña. Eso quisiera que desglosara cada pregunta porque en una de las aseveraciones podría decirle que sí y en otras no. Entonces, le pido por favor que me desglose cada detalle de la pregunta.
Esta mañana usted le informó a la audiencia ante pregunta del señor fiscal que Edwin Martínez seleccionaba a las personas que trabajaban y a posterioridad usted dijo Sara Jiménez también. Y Carolina también se me pasó, pero Carolina también tenía esa facultad. La pregunta es, entonces, ¿es correcto afirmar que Julio Gerlain no seleccionaba a las personas que trabajaban en la campaña? Es correcto. De igual manera, esta mañana usted dijo que nunca tuvo una figura de gerente en la campaña, que esa figura usted no le veía aspecto trascendente ni práctico y que no entendía qué era gerente de la campaña. El interés de esta defensa es correcto afirmar que entonces Julio Gerlain participaba y ayudaba en su campaña derivado del afecto dentro de la relación cercana y familiar que usted ha descrito con Julio Gerlain. Julio me apoyó totalmente en mi campaña, por obvias razones, pero sí me ayudó y sí estuvo al tanto de mi campaña, de cómo iba el proceso, de cómo me movía en las reuniones, si asistía a las reuniones. Él tenía conocimiento de mi campaña. Senadora, usted esta mañana nos relató, cuando le preguntaron por el señor Martínez, que él aceptó cargos y porque hubo incluso situaciones que no correspondían a la verdad, como que le hubieran puesto unas armas. ¿Usted podría ampliar el contenido de esa respuesta? Objeción, señor juez. Claro. Radica la objeción un momentico. Abierta, señor. Sí, tiene que hacerla cerrada. Señoría, yo puedo decir y expresar algo con toda mesura y respeto. Doctor, pero el tema de la pregunta cerrada es una discusión doctrinal, pero no existe una prohibición normativa expresa que delimite qué tan cerrada puede ser la pregunta. Por eso, la anterior pregunta me parece a mí que es totalmente pertinente. Si usted me ordena, por supuesto, la reformulo, señor juez. Pero es una pregunta que está directa y encaminadamente a aclarar o a controvertir algo que preguntó el fiscal y que la ex senadora Merlano contestó con precisión. Yo le pido, por favor, entonces repita la pregunta, doctor Lombana. Doctora Merlano, ¿usted considera que en la aceptación de cargos de Edwin Rodríguez se involucran ilícitos que no sucedieron dentro de esa casa, dentro de la sede? Objeción, señor juez. Yo lo tengo denunciado. Un momentico. La testigo, la señora Aida Merlano, ¿en qué radica la objeción, fiscalía? Señor juez, acá no sé, primero los peritos en derecho están proscritos. Segundo, no entiendo la razón por la cual la aclaro. Perdón. La aclaro. Yo no estoy preguntando, conozco la calidad de abogada de la ex senadora Merlano, pero yo no estoy preguntando calificaciones jurídicas. La pregunta es si hubo hechos, imputaciones fácticas que no correspondieran a la realidad según su conocimiento. Señor juez, discúlpeme, ella no tiene la condición de perito ni de tercera instancia de la Corte Suprema o de segunda instancia de la Corte Suprema para conceptuar respecto de la ocurrencia o no del hecho. No se ha acreditado aquí que la señora Aida Merlano haya sido abogada dentro del proceso de Edwin Martínez, entonces no entiendo cómo ella va a poder pronunciarse respecto de eso. Señor juez, ¿puedo responder o no? Espera un momentico que estoy decidiendo la oposición. Considero que la oposición es infundada y puede contestar la pregunta testigo Merlano, Aida Merlano. Gracias, juez.
ya que me dan la oportunidad, yo le voy a reiterar y recordar y refrescar la memoria al señor fiscal Joseph Verdugo, que fue usted quien me sugirió que todas las personas que estaban en el proceso de la Casa Blanca, la primera imputación, se acogieran a un beneficio, que se acogieran a un preacuerdo y usted le iba a dar unos años que le favorecieran a ellos en domiciliaria, porque el proceso era tedioso, era largo, y para evitar gastos no tiene que a la ver con la justicia. pregunta del doctor Lombana. Entonces, Bueno, entonces sí, no, lo que pasa tiene es que que atenerse señor a la Joseph, pregunta usted está diciendo que porque mire, este sistema acusatorio es un sistema premial. Y entonces, sí, esa señor juez, es pero el rol, él ese es el estaba rol, diciendo que ese yo es no el era rol que perito. tiene la fiscalía. Entonces, Así por es. favor, aténgase a contestar lo que le preguntó el doctor Lombana. Bueno, con todo respeto, señor juez, él dijo que yo no era perito, pero él sabe perfectamente que yo fui testigo del acuerdo que él hizo con las personas que imputaron. Entonces no fui perito, fui testigo de la injusticia y del sometimiento que los hicieron llevar a allanarse a unos cargos que no cometieron. Y bueno, fue una cosa, eso sí fue una yo sí encerrona. le pido a la testigo que no haga esas constancias, sino que se atenga a responder la pregunta, porque esa respuesta que usted va a dar va a crear controversia aquí. Entonces lo que queremos es que ir, como digamos, al grano. Señoría, yo retiro la pregunta y para seguir adelante. Quisiera aprovechar su garantismo, la lealtad que también le reconozco a partes intervinientes, pero quiero hacer una cita doctrinal que cabe en discusión en este punto concretamente. El profesor Saray Botero, tal vez uno de los más serios procesalistas llanos, frente al tema de discusión. Doctor, un momentico, doctor Lombana, que el Ministerio Público está solicitando. Espera un momentico, doctor. El Ministerio Público, adelante. Gracias, señor juez. Una moción de procedimiento para pedirle respetuosamente que el desarrollo de este testimonio se ciña al procedimiento establecido en la normativa procesal. Señor juez, el trámite o lo que tiene que ver con las oposiciones que genera el desarrollo de la prueba testimonial no puede ser el escenario ni para contralegatos, ni argumentaciones, ni intervenciones del testigo, ni citas al margen doctrinales de la defensa. La norma establece claramente cuál es el procedimiento, se hacen unas preguntas, se formula la oposición, el juzgado resuelve y eso no da lugar a más controversias porque de lo contrario se haría interminable el desarrollo de un testimonio. De hecho, las decisiones del despacho ni siquiera son sometidas a recurso alguno porque se entiende que son simplemente para dar el trámite a la continuidad que necesita el testimonio. Le solicito con todo respeto, señor juez, no permitir ni alegaciones ni controversias sobre las decisiones que usted toma, ni intervenciones por fuera del procedimiento por parte de las testigo. Muchas gracias. Bueno, ya yo le dejé claro a la testigo sobre ese punto y al doctor Lombana si va a hacer una intervención que sea bastante corta. Adelante, doctor Lombana. Gracias, señoría. Simplemente, precisamente, ante la intervención de la señora representante del Ministerio Público, de la Procuraduría, quisiera expresar que la doctrina ha permitido la posibilidad incluso de preguntas abiertas en los contrainterrogatorios. Los invito simplemente a remitirse a la página 844 de la edición de Leyer, segunda del profesor Saray Botero, donde dice, como un caso como el que nos encontramos, caben algunas preguntas. Quiero no traicionar lo que dice el doctrinante. También se pregunta, comillas, también se permiten preguntas abiertas para aspectos introductorios, preguntas de enlace o de transición y preguntas abiertas en aspectos fundamentales del contrainterrogatorio,
cuando se tiene evidencia extrínseca que obligaría al testigo de una u otra manera a tener que admitir o reconocer determinado hecho. Cierro comillas, hasta ahí la discusión, su señoría. Lo que quería era dejar claro ante que el sistema procesal penal colombiano, con todas sus falencias, tiene aspectos garantistas que permiten en un momento tan especial como es la columna vertebral, el núcleo de este proceso, que es la declaración de la ex senadora Merlano, algún tipo de preguntas solo con el interés de buscar la verdad. Señoría, esta defensa le agradece su garantismo, le agradezco al señor fiscal, a pesar de sus interrupciones, haberme permitido realizar las preguntas que acabo de culminar. Ese ha sido el contrainterrogatorio de la defensa y desde ya le expreso que la defensa, el doctor Julio Gerlain, no tiene interés ya en realizar un interrogatorio directo debido a las múltiples dificultades y entendiendo las condiciones humanas y de reclusión en que se encuentra la testigo. Le agradezco a la testigo, a la procuradora, al señor fiscal, que me entiendan mi rol. Esto no es un asunto personal, sino es el sagrado ejercicio del derecho de defensa. Muchas gracias, señor juez. Bueno, gracias a usted. Entonces le damos traslado a la fiscalía si va a ser redirecto. Sí, doctor, qué pena, pero antes una pregunta al doctor Lombana que de pronto no me quedó claro. Adelante. A lo que está renunciando es a realizar el interrogatorio directo hoy, ¿verdad? O sea, no al testigo, sino a hacerlo hoy. Señor fiscal, no. Recuerdo que usted y yo... Ya la prueba. Exactamente. Ya, yo creo que está claro lo que expresé. Gracias, señorita. O sea, la defensa no va a interrogarla a ella en forma directa, o sea, renuncia a su petición probatoria. Sí, señor juez, ya bueno, me queda claro. Entonces, señor juez, me regala 2 minutos, por favor, para la bueno, vamos a hacer un receso de 5 minutos, volvemos a las 3:47.
paso la palabra al doctor Joseph, fiscal en esta causa, para el redirecto. Sí, señor juez, muchas gracias. Gracias. Señora Aida Merlano, ante pregunta anterior al defensor, en donde manifestó si era correcto afirmar que las personas que seleccionaban el personal de su campaña eran Sara y Edwin Martínez, usted respondió que eso era correcto, ¿cierto? Así es. Igualmente le respondió al señor defensor que no era correcto afirmar, o que era correcto afirmar que el señor Julio Gerlain no seleccionaba las personas de su campaña, ¿correcto? Sí, no, él no era el que hacía esa función. En la declaración o en la sesión de esta mañana se le puso de presente una declaración que usted rindió ante la Corte Suprema de Justicia el 3 de mayo, en donde manifestaba que Julio Gerlain sí elegía al personal de su campaña. Objeción, secretaría. ¿Qué radica la objeción? En que lo que relata el fiscal como mi pregunta no obedece a la literalidad de la pregunta. Y segundo, en este escenario del interrogatorio, él no puede utilizar nuevamente lo que preguntó y repetir la pregunta que hizo en el directo. Luego la objeción es doble. Gracias, señor juez. Perdón, señor juez, pero precisamente de eso se trata el redirecto, en el sentido de rescatar lo manifestado en el contrainterrogatorio, en el interrogatorio directo y pues controvertir lo manifestado en el contra. Pero no alterando la literalidad de la contrapregunta que yo realicé. Bueno, estudiando la objeción, considero el juzgado que es infundada y puede contestar, señora Aida Merlano. Entonces, en este caso, le pido al señor Joseph que me repita la pregunta. Gracias. Con las disculpas al doctor Lombana si de pronto tergiversé o cambié las palabras que utilizó, no fue mi intención. Entiendo, es el propósito, pero la pregunta que le estoy realizando es que si en la sesión de la mañana, en la pregunta que le, perdón, ante la pregunta que yo le realicé respecto de quién seleccionaba el personal de campaña, usted manifestó que la señora Sara y que eventualmente el señor Edwin Martínez. Igualmente, ante la misma pregunta que le realizó la Corte Suprema de Justicia en sesión del 3 de mayo, usted le respondió que también el señor Julio Gerlain seleccionaba personal. ¿Es esto cierto? Para contestarle ¿Sí la o no? pregunta que me está haciendo. Perdón, la pregunta es sí o no. Sí, usted respondió ante la Corte que el señor Julio Gerlain también seleccionó. Yo no recuerdo lo que respondí en la Corte, pero de haber hecho esa aseveración, me refiero a los empleados que toda la vida han trabajado con nosotros, y eso han sido más de 15 años. Un momentico, testigo, tiene que contestar lo que le pregunta él. Bueno, yo no recuerdo lo que contesté en la Corte. No recuerdo de haber contestado eso en la Corte, y si lo contesté, de pronto me refería a los viejos empleados que han trabajado durante... No va a lugar. No, o sea, tiene que contestar lo que le ha preguntado la fiscalía. No sé si de pronto... No recuerdo. Bueno, entonces hágale la pregunta porque, o sea, le hizo una pregunta al principio y ahora la hizo al revés. De pronto es la confusión de la testigo. Usted le manifestó a la Corte Suprema de Justicia que el señor Julio Gerlain seleccionaba el personal. No, usted empezó manifestando que lo que le había contestado en el contra al defensor.
señor juez, retiro la pregunta en ese sentido. Bueno. ¿Le manifestó usted al señor defensor en la pregunta, a la pregunta de que a usted le costaba que era, perdón, para retomar las palabras del señor defensor, que era cierto, que si era cierto afirmar que a usted le costaba que al señor Julio Gerlain solamente había aportado 600 millones a su campaña? ¿Esto es cierto? Me consta lo que él me entregó a mí, más no me consta lo que haya entregado a otras personas, porque yo no fui quien recibió el dinero y tampoco lo conté. Gracias. Ante idéntica pregunta respecto de la Corte Suprema de Justicia, en la sesión de la mañana se le puso de presente su respuesta, en la cual manifestó que había aportado 12.000 millones de pesos. ¿Es esto cierto? Ya creo que le respondí esa pregunta. Yo manifesté lo que Julio me dijo en un audio, más lo que Alejandro me contó personalmente, más lo que el conocimiento... Perdón, señor juez, es que la pregunta es sí o no Sí, conteste la pregunta, señora Aida. Bueno, entonces vuelva a la pregunta. La pregunta es totalmente confusa. No, usted le manifestó a la Corte Suprema que el señor Julio Gerlain había aportado 12.000 millones de pesos, ¿sí o no? Bueno, sí, así sí, no, sí, así sí, no va la pregunta. sí. Bueno, sí lo manifesté. Igualmente, en la conversación que usted aportó a la Fiscalía por intermedio de su abogado, le manifestó al señor Julio Gerlain que a usted le costaba que él había aportado 5.000 millones de pesos. ¿Esto es cierto, sí o no? No ha aportado 5 millones de pesos, que él 5.000. se había gastado 5.000 millones de pesos y no fue mi campaña. Lo gastó en Cartagena, en Santa Marta y no. Perdón, señor juez, que no... Conteste, limítese a contestar lo que le está preguntando el fiscal. Bueno, en el audio yo acepto que él gastó 5.000 millones de pesos, pero no fueron para mi campaña. No fue para mi campaña. Sí. Fueron para... Señor juez, discúlpeme, es que necesito que combine a Dígame. la testigo a que por favor cumpla las reglas. Señora Aida, por favor, vamos a cumplir las reglas aquí, y es que usted solamente se tiene que limitar a contestar lo que le pregunta el fiscal o que le pregunta la defensa o el Ministerio Público. Adelante. Él no se gastó los 5.000 millones. Perdón, no le pregunté. Señora Aida, tiene que esperar que le pregunte el señor fiscal que está en el redirecto. ¿Que vuelva a preguntar? Oye, ya pregunté, ya voy a otra pregunta. ¿Ha tenido usted ofrecimientos para no declarar en estos procesos? Objeción, señoría. Es totalmente impertinente la pregunta. ¿Qué radica la opción pertinente? En que no tiene nada que ver con los hechos materia de esta investigación, en un contra venir a hacer esa afirmación el señor fiscal. Señor juez, ella ha cambiado su versión respecto de las declaraciones ante la Corte, y el artículo 403 me faculta a preguntarle respecto de si tiene alguna motivación para... Bueno, de todos modos, dentro de la órbita de examinación por parte del juez entra eso, entonces puede contestar la pregunta. No he recibido ningún tipo de ofrecimientos. No he recibido ningún tipo de ofrecimiento, ni amenaza, ni sugestión, ni nada por el estilo. Estoy declarando libre y espontáneamente. Perdón, le preciso la pregunta.
no el día de hoy, sino en alguna de las declaraciones anteriores que usted ha rendido, si ha recibido algún tipo de ofrecimiento para no declarar. Señoría, esa sí que es una pregunta abierta, ¿no? Ya que estamos dando esta discusión. O sea que no, solicito aplicar el mismo rasero para ambas partes. Bueno, doctor, o sea, es la misma pregunta, pero ya yo le di viabilidad. Entonces puede contestar, señora Aida. No he recibido ningún tipo de beneficio. La respuesta es negativa. Usted manifestó en la sesión de la mañana que rindió una declaración dentro del proceso de Arturo Char. ¿Es esto cierto? Así es. Y esa declaración fue bajo la grave de juramento, ¿verdad? Así es. ¿Recuerda si esa misma pregunta se la realizaron en desarrollo de esa declaración? Así es. Y la respondí conforme al conocimiento por los audios que había escuchado con anterioridad, sin que me constara que fuera real, porque sabía que no era real. Señor juez, atendiendo a la respuesta de la testigo, le solicito se permita aplicar lo previsto en el artículo 403 a efectos de impugnación de credibilidad. Bueno, muy bien. Perdón, que creo que como esta no se había reconocido, voy a poner es la que tiene el video, porque la tenía era con el que tenía el audio. Un segundo, por favor. Objeción, señoría. Yo quiero plantear, señoría, frente a las reglas del contrainterrogatorio, quien hubiera intervenido en el interrogatorio directo no puede volver en este escenario a interrogar aspectos que yo no abordé en el contrainterrogatorio, señor juez. Yo no hice ninguna pregunta en relación con lo expresado por la testigo en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ya que el señor fiscal fue tan formalista cuando ejercí o intenté ejercer mi derecho de defensa, yo le pido que objete esta pregunta porque esta sí es abiertamente violatoria de las reglas del proceso. Perdón, señor juez, usted ya se pronunció y permitió la reproducción del Estado. Bueno, o sea, usted me dijo del artículo 403, sin embargo, no manifestó que iba a presentar una... Sí, señor juez, le pregunté respecto de la declaración, le estoy preguntando respecto de la declaración que dijo en la Corte y de las respuestas que ha dado. O sea, usted ya me permitió el proceso de impugnación de credibilidad y... Bueno, entonces puede proceder. Sí. Aprovecha, Aidita, que él te va a dar, son 3.000 millones y ya te pierdes. Perdón, un segundo. Toño de Jones, fue ahí, pero el plan de fuga, ¿quién fue? O sea, a mí me va a visitar el señor... Perdón, ¿es esta la declaración a la cual usted hizo alusión, se rindió en el proceso de Arturo Char? No. ¿Cómo? Eso fue para el proceso de fuga por mi fuga y plan para asesinarme. No tenía que ver nada con los delitos electorales. Ese fue una audiencia abierta que se abordaron muchos temas, un cuestionario abierto por el magistrado para abordar temas tocados en los medios de comunicación y todo lo que sea pertinente a lo que me estaba ocurriendo. Señor juez, entiendo que digamos que con una sola imagen de pronto la testigo no pueda identificar la declaración, pero ya le voy a poner el inicio de la declaración para que quede claro que sí se trata del proceso
contra Arturo Char. Señoría, ella no está afirmando, que nos está diciendo algo muy distante de lo que interpreta el señor fiscal. Lo que escuchamos aquí es que la testigo sostiene que se está refiriendo a aspectos que no tienen relación con los hechos de la acusación, es decir, un tema por una presunta o fuga de presos, no con los hechos y delitos electorales, los 3 tipos penales que conllevan nuestra acusación y la materia de juicio. Por eso, o sea, si es así, no, el juzgado no la permitiría, pero la fiscalía manifestó que es una declaración en el proceso que se le lleva al senador Charles Hood, por corrupción a sufragante, concierto para delinquir. Por eso entonces tiene que verificar el señor fiscal, un momentico, que tiene que verificar el señor fiscal si esa es la declaración o no es. Adelante, no es una señora Aida. declaración. Mire, yo le quiero explicar a qué se refería. En esa audiencia fui yo la que solicité ser escuchada por la Corte Suprema de Justicia, en donde voluntariamente quise hablar del proceso de Arturo Char y también a su vez ser escuchada por todas las cosas que estaban ocurriendo conmigo en Venezuela después de la fuga, incluso denunciar un intento de asesinato y también un apoyo a la fuga. Es decir, que no estábamos exactamente en un interrogatorio directo sobre el proceso de Arturo Char, sino tocó un cuestionario amplio que duró 2 días, tocando los diferentes puntos tratados en entrevistas con Vicky Dávila, en las denuncias que yo coloqué y en todas las cosas que públicamente eran de conocimiento público y que el señor magistrado investigó y me hizo un cuestionario completo de todos los temas que yo había abordado, desde el tema de las amenazas que me hicieron estando en la cárcel y los sobornos que recibí de la familia Char y amenazas para que yo no declarara en contra de Arturo y otras cosas más que tengo denunciadas. O sea, eso no corresponde al proceso que está abierto contra Arturo Char. Sí, señor juez, se hizo dentro del radicado el 31 de enero, dentro del radicado 0030 que cursa contra el señor Arturo Char. La Corte no escucha a una persona sin ningún proceso, se escucha solamente dentro de un proceso. Bueno, esperemos un momentico que está solicitando el uso de la palabra del Ministerio Público. Adelante, doctora Olga. Gracias, señor juez. Simplemente para hacerle una sugerencia respetuosa para salirle al paso a la contradicción que se presenta, le sugiero respetuosamente para que se identifique simplemente la diligencia. En todas las audiencias se identifican al inicio de ellas para que el señor juez fiscal haga la identificación de la audiencia y a partir de allí superamos el impasse. Bueno, entonces procedamos así, señor fiscal. Sí, señor juez, eso iba a ser. Podemos iniciar la diligencia. Les ruego el favor prender sus cámaras de video a todos los intervinientes para dar formal inicio a esta diligencia. Pregunto a todos los participantes de esta diligencia, ¿nos escuchan bien? ¿Nos ven bien? Lo escuchamos perfectamente, su señoría, y lo vemos también muy bien. Perfecto, perfecto. Ingeniera, ¿ya estamos grabando? Sí, señor magistrado. Bueno, muchas gracias, muy buenos días para todos. En la mañana de hoy, lunes 31 de enero del año 2022, siendo la hora de las 9:12 de la mañana,
se da inicio formalmente a la diligencia de declaración de la señora Aida Merlano Rebolledo, conforme se encuentra ordenado en las presentes diligencias radicadas bajo la partida 0030 que adelanta la Sala Especial de Instrucción contra los senadores de la República Arturo Charchalcuc y Laureano Augusto Acuña Díaz. Inicialmente dejamos constancia que en esta diligencia nos apoya el doctor Alexander Ortega Díaz, profesional especializado, adscrito al despacho del honorable magistrado doctor Francisco Javier Farfán Molina. Y también nos apoya la ingeniera de sistemas Daniela Estefanía Rincón López, quien será la persona encargada del monitoreo de esta videoconferencia y también de realizar la grabación correspondiente que será llevada en medio magnético al expediente. Informo a los comparecientes que la diligencia la estamos adelantando por videoconferencia a través de la plataforma Zoom, en virtud de lo dispuesto en el artículo. Señor juez, ¿me permite adelantarlo para que se pueda observar la señora Merlano para Sí, adelante. operar esto? Por escucharme esta declaración que la hago de manera libre y espontánea. Ya se observó que es la misma declaración. ¿Es usted la que está en la declaración? Sí, Sí, claro. adelante. Allá condenaron. Y el señor Categórico. a ellos apenas Categórico. la fuga o ya después que me Estos financiar su fuga. financiar la fuga, no, mentiría. Citar el señor Toño de Jones, que es el abogado de Julio. Y Toño de Jong es una persona que, bueno, muy agradable, y me dijo, mira, Edita, está pasando algo, tú no puedes, definitivamente no puedes declarar, quiero que sepas, hay muchos intereses de por medio, piensa en tu familia, piensa en tus hijos, yo te quiero, te aprecio. Mira, Julio Eduardo está dispuesto a dar 3.000 millones de pesos si tú no te metes con él, o sea, con su papá. Aprovecha, Edita, que él te va a dar, son 3.000 millones y ya te pierdes. Los char están cuadrando. Gracias, señor.
En ese sentido, pues se da por terminada la impugnación de credibilidad y señora Aida, usted mencionó que el señor le respondió respondió en pregunta anterior que el señor Julio Gerlain la financiaba por su relación amorosa. ¿Esto es cierto? Sí, alce la voz que no le escucho, señor fiscal. Qué pena. ¿Me respondió o no escuchó? Qué pena con usted. Le dije que alzara la voz porque No escuchó. Ah, bueno, qué pena. Usted, en pregunta realizada por el defensor, manifestó que el señor Julio Gerlain la financió en relación a o con ocasión a su relación amorosa. ¿Esto es cierto? sí, es cierto. En respuesta anterior también manifestó que el señor Julio Gerlain financió a la señora Lilibet Ginás. ¿Esto es cierto? Sí, es cierto. En respuesta al defensor, le manifestó que el señor Julio Gerlain no tenía ningún interés en financiar la quinta cámara. ¿Es esto cierto? No tenía ningún interés en la quinta cámara. Es cierto. Sí. No en financiar, en la quinta cámara. Esas fueron las palabras textuales. ¿Es correcto afirmar entonces que el señor Julio Gerlain Es tenía una correcto. relación amorosa con la señora Lilibet Ginás? Objeción, señoría. Quizás lo hizo para que... Sí, esa pregunta si no la veo procedente, tiene que reformularla, doctor Joseph. ¿Tiene usted conocimiento si el señor Julio Gerlain tenía alguna relación sentimental con la señora Lilibet Ginás? Señoría, aquí la señora, primero es totalmente traído de las cabellos esa afirmación, segundo, no tiene ninguna pertinencia. Perdón, pero quien debe declarar es el testigo, no el doctor Señoría, déjeme Lozano. terminar la objeción, señor fiscal, que yo bastante he leído las suyas. Bueno, ¿en qué radica la objeción, defensa? Yo objeto la pregunta, señor juez, por impertinente, por absolutamente ajena y extraña al tema que nos ocupa. Aquí Lilibet Ginás no juega ningún rol, ni está acusada, y el tema de si existe o no una relación sentimental, que además es una pregunta, a mí ya me genera incomodidad preguntar esos aspectos en relación con la doctora Merlano y el doctor Gerlain, pero es la columna vertebral. Pero esta es una pregunta, además de inductiva y real, que no tiene ninguna base, ningún soporte dentro de todo el expediente y todos los elementos materiales descubiertos por las partes para realizarla. Creo que además estoy perdiendo el tiempo porque la pregunta es por demás profundamente intrascendente. Bueno, es fundada la objeción y tiene que reformularla o cambiarla. Señor juez, acá estamos hablando de que el señor Julio Gerlain financia a las personas con las que tiene relación amorosa. Es de interés para la fiscalía. Bueno, eso sí, a eso no se ha llegado en forma, como digamos, ineludible. Para que no se genere tanta discusión. Apoyó a Lilibet Ginás sencillamente porque me estaba apoyando. Está preguntando eso. Bueno, Entonces, no la han preguntado, testigo. Estamos decidiendo y ya el juzgado la declaró infundada y tiene que reformularla la fiscalía. No, señor juez, no más preguntas. Le preguntamos a la defensa si va a ser recontradirecto. Permítame revisar en 30 segundos, señor juez. Bueno, como...
no lo considero necesario. Gracias, señoría. Bueno, le preguntamos al Ministerio Público si va a hacer alguna pregunta complementaria. Sin preguntas, señor juez. Bueno, entonces, por parte del juzgado tampoco va a haber preguntas y damos entonces por terminado el testimonio de la señora Aida Merlano Rebolledo y le agradecemos su comparecencia. Muy amable por haber comparecido. Señor juez, me sugirió que al final del interrogatorio me iba a dar el resultado. Ah, bueno, sí. Bueno, entonces tiene el uso de la palabra para que ejerza ese derecho. Perdón, señor juez, no considero que Quiero dejar en este juicio no es procedente la declaración que va a hacer la señora Aida Merlano, en tanto no es parte del litigio. En ese sentido, como fue simplemente un testigo, no tiene esa posibilidad, ni está consagrada en el ordenamiento jurídico las manifestaciones aparte y libres de parte de la testigo. Bueno, en realidad la Fiscalía tiene razón y de todos modos, o sea, ¿en qué sentido querría aclarar algo? Si no es aprovechar el espacio que tengo ante esta audiencia pública para solicitarle muy respetuosamente por este medio al presidente de la República, Gustavo Petro, que solicite cuanto antes mi extradición a Colombia, ya que yo estoy privada de la libertad, estoy presa hace 3 años en este país, en donde no tengo claras mis condiciones aquí y tampoco tengo claras las condiciones en mi país. Y es el único medio que encuentro y por eso se lo pide de una manera humanitaria para exigirle al presidente Nicolás Petro, Gustavo Petro, que exija mi extradición al país a donde yo sí quiero ir a dar la cara y posteriormente que solicite cuál es mi situación en este país, porque yo tengo 3 años privada de la libertad en unas condiciones que no son favorables y yo prefiero volver a mi país para demostrarles que yo sí quiero darle la cara a la justicia y además asumir todos los procesos jurídicos que tengo en curso en contra de todas las personas que denuncié y que son totalmente aislados a lo que hoy concierne, porque si yo denuncié hechos de corrupción o de sobornos, fueron netamente por temas de fuga y otras cosas más que no tienen nada que ver con el proceso de Julio Gerlain. Bueno, entonces, de todos modos, le haremos llegar su petición por escrito, como compulsando su petición a la Presidencia de la República para los efectos correspondientes. Gracias, señor juez. Bueno, muy amable usted, señor Aida Merlano, y si quiere ya se puede retirar. Igualmente le agradecemos al doctor Miguel Ángel del Río por su deferencia de estar aquí en esta audiencia. Su señoría, le agradezco a usted su gentileza, su tiempo, al Ministerio Público, a la representación de la Fiscalía, al doctor Lombana y a todos los presentes, pues el espacio. Reconozco las limitaciones de mi intervención, evidentemente, por las razones y por la legitimidad que tenía, pero le agradezco su tiempo y su espacio y la deferencia de su despacho, su señoría, en permitirme la participación. Muchas gracias a todos y me retiro. Permiso. Bueno, cómo no. Bueno, entonces tenemos que está programada la siguiente sesión de audiencia para el día lunes, doctor. Lunes, martes y miércoles. Lunes 23, martes 24 y 25 de enero. Pregunto, señoría, Dígame. la audiencia surtida en el día de hoy, ¿queda finiquitada la etapa probatoria del doctor Verdugo, del señor fiscal? La pregunta es para el doctor Verdugo, por supuesto. Ah, bueno, sí. Sí, doctor Jaime Lombana, sí, señor. Okay. Con esto termina la... Entonces, bueno, ya que estamos el lunes, ¿no?
nosotros. Manifestado por parte de la Fiscalía que ya ha evacuado todos sus medios probatorios que presentó en este proceso penal. Entonces iniciamos con la práctica de los medios probatorios decretados a favor de la defensa a partir del día lunes 23, martes 24 y 25 de enero. Todo el día en forma virtual. Gracias, señoría. Yo quisiera pedirle a usted desde ya y anunciar, señoría, que en esas audiencias participará mi defensor suplente, el doctor Uribe, precisamente porque los días lunes, martes y miércoles tengo que intervenir en la audiencia en contra del doctor Álvaro Uribe, que están fijadas los mismos días de estas 3 diligencias. Yo entiendo y jamás hemos pedido una suspensión, ni se ha dado, por lo que quiero simplemente excusarme ante usted, anunciando que realizará las audiencias como corresponde el defensor suplente. Gracias. Bueno, muy bien, entonces, ¿alguna observación, alguna acotación por parte de los sujetos procesales, doctor Joseph? Sí, doctor Lombana, qué pena. La pregunta es, ¿se iniciará con la declaración del doctor Jorge? Sí, señor fiscal, iniciará el investigador de la defensa con toda la acreditación de sus documentos y la parte... Se quedó congelado. La respuesta es sí, su señoría. Será Jorge Espinosa el primer testigo. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra acotación? Veo que no. Bueno, entonces, siendo las 4:27, se da por terminada esta audiencia. Le agradecemos la presencia a la Fiscalía, Ministerio Público, a los pool de defensas, igualmente a todas las personas que han accedido a esta audiencia pública, a este juicio oral y público. Bueno, gracias, que tengan buenas tardes. Permiso a todos, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Permiso. Buenas tardes para todos. Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Somos Focus Noticias, el canal de las audiencias. De manera libre y voluntaria, de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía, pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos. Más de 2.350.000 personas vieron en Focus Noticias las audiencias de Johnny Leal por el homicidio de su hermano, el famoso estilista Mauricio Leal, y su mamá Marlene Hernández. Somos Focus Noticias, el único canal especializado en la transmisión de audiencias judiciales y foros jurídicos. Ingresa a nuestra página web www.focusnoticias.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Gracias por preferirnos. Suscríbete.